Desde Bogotá, Colombia, el grupo libertario Vía Libre presenta Seminario Militante, Anarquismo en España, a 80 años de la Revolución Social de 1936. En esta tercera sesión, el movimiento obrero. Pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas pues a la tercera sesión pues del Seminario Militante número 12, organizado pues por el grupo libertario Vía Libre. Anarquismo en España, 80 años pues de la Revolución Social de 1936. En esta sesión pues vamos a abordar el tema del movimiento obrero. Como los que nos han seguido, las que nos han seguido saben, pues primero presentamos una introducción general del anarquismo en España y luego la sesión pasada abordamos el tema pues de la revolución social pues del 36 al 39 en sus aspectos pues urbanos, industriales y en sus aspectos rurales y agrícolas. Pues en esta oportunidad nos vamos a dedicar quizás al actor más importante del anarquismo español, que de alguna manera funda esta particularidad de un anarquismo de masas en la década pues de los 30 en Europa Occidental. Y bueno, pues en las siguientes sesiones abordaríamos otros aspectos. Todavía les debemos las reseñas de alguna de las sesiones, pero pues ya está circulando la ponencia sobre el campo, sobre la revolución en el campo, pues en nuestra web, en la web de Grupo Vía Libre .org, y está también la presentación pues de la primera sesión. Ahí, creo que para el fin de semana también estarían los audios de los 3 seminarios y también algunos videos que listo, está ahí medio enchuspada la cosa. Entonces pues esta ya arrancaríamos pues con la lectura y la discusión de esta ponencia. Seminario Militante número 12, Anarquismo en España, 80 años de la Revolución de 1936. Tercera sesión, el movimiento obrero, febrero 23 de 2016. Antecedentes. El inicio de la influencia política anarquista en el seno del movimiento obrero español data desde la experiencia de la Federación Regional Española de la Asociación Internacional de Trabajadores, FRE-AIT, fundada en 1870, que logró ser una de las secciones más grandes e importantes de la Primera Internacional, alcanzando carácter de masa sobre todo en la región catalana. En esta organización confluyeron en elementos cooperativistas, sindicalistas, republicanos y bakuninistas, y más tardíamente marxistas, influidos por las múltiples corrientes revolucionarias internacionales que en general fueron severamente reprimidos tras los sucesos de la Comuna de París, que motivaron a la burguesía europea a desatar una gran campaña de terror antisocialista. Pronto, el conflicto internacional entre los simpatizantes de las tesis anarquistas de la Alianza Internacional de la Democracia Socialista y los del Consejo General de Londres, presidido por Marx, llevó a la escisión de la organización entre un pequeño núcleo socialista asentado en Madrid y el más amplio movimiento anarquizante asentado en Cataluña, sector que finalmente pasaría a participar de la llamada Internacional de Saint-Imier. En 1873, con la proclamación de la Primera República, los internacionales mostraron inicialmente un apoyo crítico que no les impidió liderar importantes huelgas del sector ferroviario, para luego entrar a participar en algunas de las rebeliones cantonales, especialmente en la llamada Revuelta de Petrolí en Alcoy. Un año después, la organización sería ilegalizada y pasaría a la clandestinidad, radicalizando sus métodos de lucha y declinando hasta su disolución en 1881. Bueno, entonces estamos en el contexto de la Asociación Internacional de Trabajadores, la conocida como Primera Internacional, pues fundada en 1864 por pues el movimiento obrero inglés, exiliados alemanes, belgas y obreros franceses. Y en ese contexto pues el desarrollo pues de la Federación Española, ¿no? Que como se mencionaba antes es una de las federaciones más masivas pues de la Asociación Internacional. Probablemente la más masiva para el momento pues era la organización inglesa de las Trade Unions, pero era de las más renuentes y de las más, digámoslo, moderadas políticamente. La sección española también alcanza un carácter de masas
y implementación pues en los sectores pues más modernos de la industria pues del Estado español. Entonces de alguna manera muestra como esa importante implementación pues de esto. Lo segundo es pues el anarquismo español, y con él la AIT pues como sabemos llegan a España a través de la prédica de Giuseppe Fanelli, un antiguo pues marciano, líder parlamentario que pues había entrado en contacto con Bakunin, se había radicalizado y se había convertido pues en el emisario de este pues para el Estado español. Y es con la alianza, con esa doble conjunción de una organización política anarquista, esta segunda etapa de la alianza de la democracia socialista, y el impulso de la AIT, que el anarquismo español se va a desarrollar. O sea, digamos, en la propuesta de Bakunin, tanto debe existir una organización política, en este caso pues clandestina, que sería la alianza, que mantiene pues un programa colectivista, federalista, antiteísta, y por otro lado una organización amplia de los trabajadores que los recoge a todos sin mayor distinción que el reconocimiento del principio de la lucha de clases, el clasismo. Entonces, como que ese dualismo está inserto en ese primer intento pues organizativo. Lo último es que pues es famoso el opúsculo de Engels contra los bakuninistas en España, el que se llama famosa pues de los bakuninistas en acción, que habla pues de todo este periodo de 1868-1874 y especialmente pues de la Primera República Española, que se vio asolada por una serie de rebeliones cantonales, rebeliones locales, pidiendo una república confederal, que pues finalmente pues fueron derrotadas, pero pues fueron un factor importante. Sin embargo, lo que se ha podido investigar recientemente pues muestra que los anarquistas sí tuvieron una participación, especialmente en Alcoy, en esta revuelta de Petroli, pero no fueron los organizadores ni los inspiradores de la mayoría de movimientos. Y al igual que los anarquistas, pues algunos socialistas marxistas o marxistantes se involucraron pues en este tipo de revueltas. Entonces muchas de las condenas planteadas por Engels pues están bastante descontextualizadas. Bueno, esa es la experiencia pues de la Federación Regional Española. Como continuación de la tradición libertaria de organización obrera y campesina, se creó la Federación de Trabajadores de la Región Española, fundada en 1881, de perfil sindicalista y legalista, fuerte entre los jornaleros agrícolas de Andalucía, aunque también atravesada por las tensiones entre colectivistas sindicalistas y comunistas insurreccionales. Esta será duramente golpeada con la detención de 5.000 de sus miembros en el proceso contra la Mano Negra, y escribí por error, a finales de 1882, para terminar disolviéndose en 1888. A esta le sucedería la Federación Española de Resistencia al Capital, mejor conocido como Pacto de Unión y Solidaridad, fundada en 1888, de perfil más difusamente social, que lideraría la huelga general por las 8 horas de trabajo en 1891 y algunos intentos de organización unitaria con los socialistas, que prácticamente se desarticularía en la segunda mitad de la década de los 90 del siglo XIX. Más adelante se desarrollaría la Federación de Sociedades de Resistencia de la Región Española, FSORE, fundada en 1900, también de impronta sindical y revolucionaria, con gran actividad en el periodo huelguístico andaluz de 1902-1903 y liderazgo de conflictos sociales en Gijón, La Coruña, Sevilla y Barcelona, que será virtualmente desarticulada desde 1905. Le sucedería Solidaridad Obrera, fundada en 1907, primero como Unión o Federación Local de Sociedades Obreras de Barcelona, por iniciativa de organizaciones como la Sociedad de Pintores, de Dependencia Mercantil, Pasteleros y Confiteros, Metalurgia y Tipógrafos, con gran actividad en 1908, año en el que se rearticularía como Confederación Regional de Sociedades de Resistencia, para pasar a ser prácticamente desarticulada tras la represión de la Semana Trágica de 1909. Entonces, pues dos comentarios puntuales sobre esto. Lo primero, pues sobre la Federación de Trabajadores de la Región Española, que por ejemplo inspira el nombre pues de la Federación de Trabajadores de la Región Ecuatoriana.
esta organización pues sufre de las tensiones muy propias pues del anarquismo de la época entre colectivistas y comunistas, entre partidarios de la organización social y partidarios de una organización política, entre métodos pues de reivindicaciones sociales y métodos pues más insurreccionales, y pues sufre una decisión. Un grupo andaluz, los Desheredados, se desfederará de la Federación de Trabajadores, y bueno, viene todo este fantasma del proceso de la mano negra, que es de alguna manera una supuesta organización insurreccional que roza lo mafioso, que comete algunos asesinatos pues en la región de Andalucía, robos, asesinatos, incendios supuestamente cometidos por esa organización, y pues desata una fuerte represión contra los campesinos organizados. El tema es que no está claro que esa organización haya existido, pues realmente es como la toma de los aeropuertos que hace poquito salió en la prensa. Parece que existe sobre todo pues como en la imaginación de los órganos pues represivos del Estado español, de la Guardia Civil en particular, pero sí digamos sí se da en el contexto pues de surgimiento pues de la táctica de la propaganda por el hecho y de la generación pues de una violencia política individual. Ese va a ser un factor que va a ser clave a la hora de explicar la desarticulación de buena parte de estas organizaciones societales, tanto la Federación de Trabajadores como el Pacto de Unión y Solidaridad, incluso la Federación de Sociedades de Resistencia. O sea, en general se ha planteado pues que el anarquismo, no solo él, inspirado por el socialismo revolucionario ruso, los republicanos irlandeses, etcétera, recurrió a esta táctica, inicialmente el asesinato contra líderes políticos y luego más extensamente pues como el terror político, en medio de su aislamiento social. Entre más se aislaba el anarquismo de los movimientos populares de la época, especialmente el movimiento obrero, más sobresalía como esa dimensión. Y en el caso español pues es claro que, digamos, es un círculo vicioso que se retroalimenta. Este tipo de organizaciones alimentan pues la imaginación antirrepresiva de las autoridades, que igual pues por sí mismas y sin necesidad de pretextos son muy represivas, y esto debilita pues la organización social y la implantación social pues de la organización obrera libertaria. Entonces bueno, esa es una particularidad que no solo es española, también se da en Francia en la primera época de la CGT, de alguna manera también se da en Argentina con la Federación Obrera Argentina, luego Federación Obrera Regional Argentina, toda esta tensión en torno a las tácticas. Y lo otro que me parecería importante mencionar, pues esta cuestión de las sociedades de resistencia, ¿no? De hecho esta FESORE es antecedente de la FOA, o es más bien paralela a la FOA Argentina pues del mismo año, y también tiene este sistema de organización, la sociedad obrera. Pero ya en la época de Solidaridad Obrera, 7 años después, pues encontramos que la célula básica del sindicato libertario ya no es tanto una sociedad de resistencia, todavía muy artesanal, donde lo político, donde la identidad ideológica es muy importante, sino pues una organización más sindical, donde lo político está presente, pero no necesariamente es lo fundamental de la identidad de esta organización. Bien, y bueno, tenemos esta tablita, organizaciones obreras de influencia libertaria en el periodo 1870-1910. Pues tenemos 4 o 5 organizaciones, pues la Federación Regional Española de la AIT, que en el 64 empieza con 1764 afiliados. En 1872, justo cuando se desarrolla el Congreso de La Haya, en donde se rompe la AIT entre partidarios del federalismo, donde está muy fuerte Bakunin, y partidarios del centralismo, donde está muy fuerte Marx, con 15.000 miembros y 150 sociedades obreras. El punto de mayor auge, justamente en el año de proclamación de la Primera República, con 29.000 miembros, y el retroceso, la desarticulación, pues con 3.000 en 1880. La presencia fuerte pues en Castilla, Andalucía y Cataluña, especialmente la última, que como ya hemos dicho siempre es la región de mayor desarrollo pues del anarquismo. Luego tenemos la Federación de Trabajadores de la Región Española, del 81 al 88. En el 81 llega a tener 60.000 miembros, en el 82 80.000, y luego tiene una
pues picada muy pronunciada pues por toda la política represiva de las autoridades. Se dice que esta organización fue más fuerte sobre todo en Andalucía, pero también Cataluña jugó pues un papel. Incluso parece que las secciones andaluzas eran más dadas como a las tácticas de revuelta social y las catalanas pues más industrializadas con una sociedad distinta pues más dadas como a la organización obrera, a la sindicalización. El Pacto de Unión y Solidaridad pues del 88 al 96, que no tenemos datos de su afiliación y pues es fuerte sobre todo en Castilla y Cataluña. Andalucía había quedado muy maltrecha pues por la dura represión contra el movimiento campesino. Luego la Federación de Sociedades de Resistencia de 1900 a 1907, que se inaugura con 50.000 miembros en 1900 y 150 sociedades obreras afiliadas, y llega a 73.000 en 1901. O sea, básicamente un promedio similar al que habían tenido pues en 1880, incluso ligeramente inferior. Y bueno, la represión que sigue y pues desarticula parte de la federación, y bueno, finalmente Solidaridad Obrera, que también es una organización de decenas de miles, pero no tenemos como la contabilidad, o no la encontré en el momento de elaborar la ponencia. Pues importante entonces recordar, la primera Federación Regional Española pues sufre la represión surgida pues tras la experiencia de la Comuna de París, la Federación de Trabajadores, la experiencia de la Mano Negra en Andalucía, el Pacto de Unión y Solidaridad, bueno, toda la consecuencia de los ataques insurreccionales, la táctica pues de propaganda por el hecho, la Federación de Sociedades de Resistencia, algo parecido, y Solidaridad Obrera, la llamada Semana Trágica de 1909 en Barcelona, cuando hay una especie de levantamiento popular en oposición a la guerra de Marruecos y el servicio militar forzado pues que hacían las tropas pues sobre los trabajadores de la ciudad, que lleva pues a una huelga general que finalmente pues es derrotada. Bien, pasaríamos al segundo momento. La Confederación, la tradición obrera libertaria dio un salto cualitativo en el Congreso Fundacional de la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, realizado en Barcelona, o segundo Congreso de Solidaridad Obrera, realizado en octubre de 1910, que reunió unas 142 sociedades obreras entre presenciales y delegadas, que representaban unos 30.000 trabajadores. Este proyecto se consolidaría durante el primer congreso, realizado en la misma capital condal en septiembre de 1911, con un ligero aumento de afiliados, tasado por algunos autores en 40.000. Más adelante estará el segundo congreso, realizado tras la llamada crisis de 1917 y la huelga general revolucionaria de agosto de 1917 en la ciudad de Madrid. Pues el congreso realizado en diciembre de 1919, los errores de redacción, con la representación de 450 sindicatos y 750.000 afiliados. Ya durante el bienio rojo reformista de la Segunda República, el tercer congreso de junio de 1931 en la misma capital estatal tendrá un registro de 535.656 afiliados. En este periodo, el cenit de influencia narcosindical se marcaría en diciembre de 1931, cuando se lograrían 800.000 afiliados, mientras su punto más bajo se hallaría en pleno bienio negro o reaccionario en enero de 1934, cuando la persecución de las autoridades republicanas y el fracaso de la llamada gimnasia revolucionaria, que conduciría a 3 insurrecciones fallidas, llevaría el nivel de afiliados confederales a 300.000, medio millón menos que lo conseguido pocos años antes. Ya en medio del gobierno del Frente Popular se realizaría el cuarto Congreso de Zaragoza en mayo de 1936, en medio de un proceso de reagrupamiento y crecimiento experimentado desde inicios de ese mismo año, llegando a su pico histórico en mayo de 1937, cuando la Confederación, tras los decretos de sindicalización obligatoria y el desarrollo del control obrero de la producción, registraba 1.500.000 afiliados. Entonces pues tenemos una tabla que resume parte de esas cifras. Pues para octubre de 1910, en este segundo Congreso de Solidaridad Obrera, el Congreso Fundacional, pues 30.000 afiliados, pues sobre todo de la región catalana.
En este mismo periodo como de consolidación confederal, el primer congreso de septiembre de 1911, un ligero aumento, ya hay presencia pues de más regiones del centro y del sur del país, y en este periodo pues empiezan algunas importantes pues huelgas sectoriales, generales. La confederación tiene implantación pues en algunas industrias artesanales, la panadería, la tipografía, y en algunas industrias pues del transporte, sobre todo férreo y demás, siendo que la plaza fuerte pues sigue siendo pues Barcelona, que es la gran capital pues textil, como ya lo exponíamos la sesión pasada. El segundo congreso de diciembre de 1919, pues 750.000. Estamos en este gran momento marcado pues por la revolución rusa, de la que España pues no es excepción. Se está viviendo en paralelo pues el bienio rojo y las ocupaciones de fábricas y tierras pues en Italia, pues la revolución húngara y el gobierno soviético de Béla Kun, pues las insurrecciones populares en Alemania, intentos soviéticos, en particular pues en el 18 pues todo el levantamiento pues espartaquista y demás. Y pues esa ola de influencia pues alcanza obviamente España. Se da la triple coyuntura de crisis del 17, un intento de huelga del ejército, un intento de alzamiento republicano y pues la huelga general revolucionaria de la UGT y la CNT. En ese periodo pues de gran efervescencia pues tenemos este gran congreso donde la confederación adopta la táctica de los sindicatos de industria, ¿no? Sindicatos de todos los trabajadores de los diferentes ramos de un mismo sector de la economía, siguiendo pues la táctica tanto de la CGT francesa, que ya en ese entonces pues había perdido la hegemonía pues libertaria, como de la IWW, la Industrial Workers of the World, que también estaba cerca a su pico en Estados Unidos, diferenciándose pues de la tradición, pues como ya lo veíamos antes, pues forista de la Argentina, pues que seguirá criticando estas organizaciones y pues defendiendo la organización pues de oficio, la organización pues si se quiere más artesanal. Este congreso pues está presidido por los llamados anarcobolcheviques, especialmente famosa pues la presencia de Andrew Nin y bueno, y los dirigentes que luego conformarían pues tanto el trotskismo como el comunismo heterodoxo español, que pues irán en delegación de la CNT pues al segundo congreso del Internacional Comunista, y luego pues intentarán afiliar a la organización, a la Internacional Sindical Roja. De hecho se quedarán allá, Andrew Nin se quedará en Moscú, pero luego la organización pues se alejará pues de la experiencia rusa tras la visita de Pestaña y otros importantes dirigentes obreros, que pues entrarán en contacto pues con los grupos anarquistas rusos y pues vivirán pues como el lado oscuro pues de la guerra civil y de la política pues de terror del gobierno bolchevique. Bien, ese periodo pues tiene un descenso marcado cuando pues se da toda esa espiral de violencia política popular, sobre todo pues en Cataluña, los llamados años de plomo, cuando pues empieza los grupos de acción anarquistas y los sindicatos libres auspiciados por los empresarios y la iglesia pues a chocar. En ese periodo pues es que surge la figura de personajes pues como Durruti, Ascaso, García Oliver, que son pues incontrolados, no rinden cuentas pues a la confederación. De hecho tienen choques con la dirección de la confederación, que por ejemplo está en manos de personajes como Salvador Seguí, que es un sindicalista pues de inspiración anarquista, pero pues defiende las tesis de una confederación pues más sindical. Y bueno, ese periodo va a elevar muchísimo la violencia y pues va a disminuir muchísimo la conflictividad social, y pues ya desembocará en una crisis política que le dará paso pues a la dictadura de Primo de Rivera, pues que ilegalizará la confederación. Bueno, encontramos el tercer congreso de junio del 31 con 535.000 afiliados. Pues el momento de mayor efervescencia en 6 meses pues se aumenta
pues en 250.000 los afiliados, y pues llega a 800.000. En ese momento empieza a tensarse la relación pues con los republicanos, tanto por la conservación que estos hacen pues de la Guardia Civil, de la estructura represiva del viejo Estado, como por el desarrollo pues de nuevas olas de conflictos obreros, sobre todo pues en la construcción, etcétera. Y pues ya tendríamos en enero del 34, tras los intentos insurreccionales pues del 32 y del 33, fallidos todos, pues una disminución considerable pues a 300.000 afiliados, ¿no? Que es un poco el gran fracaso pues de esa táctica, y la Confederación pues dividida. Ya habíamos hablado de las tensiones entre treintistas que defendían un sindicato más independiente de la FAI, y pues los faístas que consideraban importante pues su influencia en la organización, y en esa tensión pues los sindicatos treintistas, los defensores de esas tesis pues son expulsados, conforman los sindicatos de oposición, la Federación Sindicalista Libertaria, etc. Y ya estamos pues en el cuarto congreso de mayo del 36, se reunifica la CNT, el Frente Popular, digamos más bien en el marco del Frente Popular se da la liberación de los presos políticos pues de todo el bienio reaccionario, especialmente pues aquellos de la fallida revolución de Asturias pues del 34. Son más de 30.000 pues presos políticos que salen a las calles, y en una relación más de mucha conflictividad social, pero de mayor cooperación con las autoridades que la que se había experimentado por ejemplo en el 32, 33. Pues la CNT vuelve a crecer. Se da pues su congreso de Zaragoza de pues 559.000 afiliados, básicamente una tasa ligeramente superior a la de junio del 31, que había marcado una importante recuperación frente al periodo de mayor decrecimiento del 34. Y ya en mayo del 37, cuando todavía los republicanos controlan la mayor parte de la España pues industrial, y pues la Confederación está en un momento de importante influencia política, pues están los famosos 4 ministros anarquistas en el gobierno del socialista Largo Caballero. Pues está 1.500.000 afiliados, que pues de todas maneras es una cifra pues distorsionada, como hemos visto pues por el decreto de sindicalización obligatoria. Bueno, concluyo con un parrafito en su versión conservadora. Casanova resalta la existencia al interior de las fuerzas confederales pues de, otra vez, problemas de reacción, diversos grados de influencia. Por un lado tenemos el minoritario de los militantes con altos niveles de alfabetismo, politización y participación en la vida orgánica del movimiento anarquista. Por otro, una minoría más amplia conformada por los militantes de bases, alfabetos, perdón ahí otra vez el error, y politizados, pero centrados en la labor sindical. Finalmente estaban los afiliados, con grado variable de alfabetismo e ideas políticas más vagas, que participaban de la organización según la efectividad de la misma en los conflictos y la satisfacción de reivindicaciones pues concretas. Pues de alguna manera se trata de volver a la CNT al terreno del análisis de las organizaciones sociales. Tiene obviamente un sector pues militante muy activo, un sector pues digámoslo de militancia de base, y pues afiliados, la masa de cientos de miles de afiliados que pues tiene un compromiso variable con la Confederación. Antes el mito faísta siempre había apelado pues a que las bases estaban representadas pues por los sectores de la FAI, pero en general pues las bases aún en esta organización sindical pues tenían unas dinámicas de participación importantes, pero no necesariamente pues tenían como esa dinámica militante que a veces se les exigía, ¿sí? Y eso entre otras cosas implica pues ser una organización de masas, que hay diferentes niveles de participación y que muchas personas tienen una participación no tan constante. Por ejemplo, en cosas concretas la CNT tenía el doble de afiliados que de cotizantes, o sea, más o menos el 50% de los trabajadores que estaban afiliados a la Confederación pues no cotizaban sus cuotas, y pagaban regularmente sus cuotas más o menos como, si se quiere, la mitad de la mitad. Entonces pues hay una desproporción entre los que aportan más fijamente y
y los que tienen una relación más casual. La otra cuestión es la distorsión generada por el paro. Los grandes sindicatos, por ejemplo, de la construcción son en su mayoría sindicatos de obreros parados, que tienen una dinámica sindical pero pues no están en el mundo del trabajo, y que por ejemplo son fuertemente influenciados por la FAI, mientras que industrias más tradicionales, por ejemplo la textil o la de alimentos, suelen ser más sindicalistas, menos influenciada pues por la federación. Otras fuertes grandes de la federación a veces son los sindicatos metalúrgicos, además porque la metalurgia es sobre todo un sector de asentamiento socialista, ¿no? Y pues los sindicatos de la CNT, donde la UGT es mayoritaria, suelen ser como muy radicales. Entonces eso propicia pues como la influencia pues de la Federación Anarquista Ibérica. Pues esa era la ponencia. No sé si comentarios, críticas, preguntas. También disculparme por los errores de redacción.